Buenos días, doctor y compañeros. A nosotros nos ha tocado exponer patrones de herencia mendeliana. Los integrantes son Limaches Tirisonia, Tinini Charca Laura, Flores Orozco Lisset y mi persona, Rocío Gómez Zurita. Empezando primeramente con las leyes de Mendel. La gran parte del éxito que tuvo Mendel vino del motivo de 5 oportunas decisiones a la hora de diseñar y analizar sus experimentos, que anteriormente ya lo hablaron en la anterior exposición. La elección de las plantas del guisante y planta autogama, que fue fecundada a sí misma de sencillos cultivos ciclo vital relativamente corto y que permite un fácil control de la polinización, la selección de los caracteres discretos como el color de la flor y la textura de las semillas, comenzando a estudiar cada carácter por separado, analizar estadísticamente el resultado de los cruces, elegir caracteres no ligados cuando estaban la herencia simultáneamente de dos de ellos. Mendel controló que las plantas sobre las que comenzó a llevar su estudio fuesen líneas puras para los caracteres estudiados. Esto quiere decir que las sucesivas generaciones obtenidas por autofecundación siempre era constante y semejante a los progenitores. Una vez controlado este aspecto, Mendel podría llevar a cabo fecundaciones cruzadas entre varias líneas puras, es decir, colocando sobre el estigma de las flores de una línea pura del polen a otra, dando las plantas de guisantes son autógamas. Tiene unas 3 leyes, que era la ley de la uniformidad. La primera ley era la uniformidad, indicando que cuando se cruzaba dos líneas puras que difieren en una determinada carácter, todo individuo de la F1 presenta el mismo fenotipo independiente de la dirección de cruce. Mendel cruzó plantas de dos líneas puras, denominadas generación pariental o P, unas que tenían las flores de color violeta, con otras que las presentaban blancas. La descendencia obtenida de estas cruces presentó en todos los casos las flores de color violeta, constituida la primera generación filial o F1, que por traerse de descendentes de dos líneas puras. Mendel los llamó también híbridos, al carácter que se manifiesta en los híbridos de la F1. Lo denominó denominante al que se fue manifestando, lo llamó recesivo. La segunda ley es la de la segregación, o ley de los caracteres recesivos enmascarados en la F1 heterocigotas, resultados del cruce entre dos líneas puras, egocigotas, aparecen en la segunda generación filial o F2 en una porción de 3 a 1, debido a los que miembros de la pareja alíaca, del heterocigoto se segregan sin experimentar alteraciones alguna durante la formación de los gametos. Tras la obtención de la F1, Mendel dijo que la planta estaba generación de autofecundarse, obteniendo una generación F2, donde aparecían plantas con flores violetas y plantas con flor blanca. El carácter recesivo volvía a surgir, pero el número de plantas de uno y otro color de la flor no era similar. Mendel obtuvo la proporción de 3:1 a favor de las plantas con flores violetas. La tercera es la ley de combinación independiente. Según la tercera ley de la combinación independiente, son los miembros de parejas alíacas diferentes se segregan o combinan independientemente unas a otras cuando se forman los gametos. Una vez comprobado cómo se
heredan las variables de un solo carácter, Mendel estudió la herencia simultánea de dos caracteres diferentes, tales como el color de la semilla, amarillo o verde, y el aspecto de este lisa o rugosa. Para ello, cruzó dos líneas puras, una de las plantas como semillas amarillas y lisas, y otras cuyas semillas eran verdes y rugosas. Las plantas obtenidas en la F1 presentaban todas las semillas amarillas y lisas, con lo que se seguía cumpliendo la primera ley. Cada carácter, por el lado de los resultados, indicaba que tanto el carácter amarillo liso era dominante, mientras el carácter verde y rugoso era recesivo. Continuando con la herencia mendeliana. Los patrones que muestran los trastornos monogénicos en los árboles genealógicos dependen principalmente de dos factores. Uno, el hecho de que el fenotipo es dominante se expresa solamente cuando uno de un par de cromosomas es portador del alelo mutante y el otro cromosoma presenta un alelo natural y locus correspondiente o recesivo. Se expresa realmente cuando ambos cromosomas son portadoras de un par de alelos mutantes en un locus. Dos, la localización cromosómica del locus del gen, que puede ser un autosoma, cromosoma 1 a 22 o un cromosoma sexual, cromosomas X y Y. La herencia recesiva, tal como se define clásicamente, es recesivo, un fenotipo expresado solo por las homocigotos, o bien en la relación de los rasgos ligados al cromosoma X por los homocigotos del sexo masculino, y no por los heterocigotos. La mayor parte de los trastornos recesivos descritos hasta el momento se debe a una mutación que reduce o elimina la función del producto del gen, en la que se denomina mutaciones con pérdidas de función. La herencia dominante. Por el contrario, un fenotipo expresado tanto por los homocigotos como por los heterocigotos para un alelo mutante se hereda de manera dominante. Los trastornos dominantes aparecen tanto si el alelo normal restante da lugar a la producción normal de un gen como no es así. En las enfermedades dominantes puras están afectados de manera similar. Los homocigotos y los heterocigotos respetan el alelo mutante. Realmente en genética médica los trastornos dominantes puros son escasos o incluso inexistentes. En ocasiones tiene lugar la expresión fenotipa de dos alelos diferentes respecto a un locus, en caso de dos alelos que denominan codominantes. Ahora, ¿qué es penetrancia y expresividad? Sin embargo, la experiencia clínica de trastornos no se expresa en absoluto en unos individuos a pesar de que este individuo presente el mismo genotipo, que da lugar a la expresión de enfermedades a otros miembros de su familia. El mismo trastorno puede manifestarse una expresión extremadamente variable en términos de gravedad clínica. La expresión fenotípica de un gen de anómalo se puede modificar por los efectos del envejecimiento u otros tipos genéticos o factores ambientales. Estas diferencias en la expresión pueden dar lugar a frecuencias, a dificultades o el diagnóstico en la interpretación del árbol genealógico. Hay dos mecanismos bien definidos a través de los cuales pueden producir estas diferencias en la expresión. La penetrancia es la probabilidad de un gen presente, cual nivel de expresión fenotípica cuando la frecuencia de expresión de un fenotipo es inferior al 100%. Es decir, cuando alguno de los individuos con el genotipo apropiado no muestra en absoluto el fenotipo correspondiente. Decimos que el gen
muestra en penetrancia reducida. Otros factores que influyen en los patrones de los árboles genealógicos. A pesar de que, como normalmente el árbol genealógico de los trastornos monogénicos se pueden clasificar fácilmente como un autosómico o ligados al cromosoma X, como dominantes o recesivos. El patrón hereditario de un árbol genealógico individual puede estar oscurecido por algunos otros factores que dificultan la interpretación de la forma de transmisión hereditaria. La dificultad puede ser debida a la penetrancia reducida o a una expresividad variable de la enfermedad. La posibilidad que haya otro gen o factor ambiental que influye en la expresión genética, el hecho que los individuos con ciertos fenotipos no sobreviven hasta el momento del nacimiento, o a la inexistencia de información precisa respecto a la presencia del trastorno en los familiares o respecto a las propias relaciones familiares. Le voy a pasar la palabra a mi compañera. Buenos días, doctor, y buenos días, compañeros. Yo voy a exponer sobre la correlación entre genotipo y fenotipo. Siguiente diapositiva. Es la asociación entre determinada mutación o mutaciones y el fenotipo resultante. La posible conclusión sobre las correlaciones genotipo-fenotipo es la estrecha correlación entre el genotipo y el fenotipo permite predecir el fenotipo de forma fiable basándose en el genotipo. Cuando se analiza con detalle un trastorno genético que es hereditario en forma de un trastorno monogénico, a menudo se observa que es genéticamente heterogéneo, es decir, que incluye varios fenotipos que son similares, pero que están determinados realmente por genotipos diferentes localizados en distintos lugares. Siguiente diapositiva. Heterogeneidad alélica. La heterogeneidad alélica se presenta cuando variantes diferentes en un locus génico específico producen la misma expresión fenotípica de una enfermedad o afección o una expresión fenotípica similar. Hay algunas excepciones bien reconocidas a la observación de que los heterocigotos compuestos son más frecuentes que los homocigotos verdaderos. La primera es la que se refiere a la situación en la que los individuos afectados heredan el mismo alelo mutante heredado a partir de un antepasado común. La segunda se refiere a la situación en la que un alelo mutante puede ser responsable de una elevada proporción de casos de una enfermedad autosómica recesiva en un grupo racial concreto. De manera que muchos de los pacientes que constituyen este grupo van a ser homocigotos para dicho alelo. La tercera excepción es la que tiene lugar cuando el trastorno muestra normalmente una heterogeneidad alélica escasa o nula, debido a que el fenotipo de la enfermedad causada por una mutación concreta en específico para dicha mutación. Siguiente diapositiva, compañera. La heterogeneidad de locus. Con respecto a muchos fenotipos, el análisis del árbol genealógico como evaluación única ha sido suficiente para demostrar la heterogeneidad de locus. Por ejemplo, sabemos que desde hace tiempo que la retinitis pigmentosa, una causa frecuente de la alteración visual por degeneración de los fotorreceptores, puede cursar como una enfermedad autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. Durante los últimos años se ha determinado que la heterogeneidad es incluso más intensa. El análisis de los árboles genealógicos en combinación con los métodos de cartografía de genes ha demostrado que existen al menos 43 locis responsables de 5 formas ligadas al cromosoma X, de 14 formas autosómicas dominantes y de 24 formas autosómicas recesivos
de retinitis pigmentosa, que no se asocian a otras alteraciones fenotípicas. Si consideramos los trastornos en los que la retinitis pigmentosa aparece junto a otros defectos, como retraso mental o sordera, existen casi 70 enfermedades genéticas que cursan con la retinitis pigmentosa. Siguiente diapositiva, compañero. Heterogeneidad fenotípica. Las mutaciones diferentes en un mismo gen pueden dar lugar en ocasiones a fenotipos sorprendentemente diferentes. Por ejemplo, algunas mutaciones con pérdida de función en la gen retinitis que codifica un receptor tipo tirosinasa pueden dar lugar a una falta de desarrollo de los ganglios nerviosos colónicos que transmite de manera dominante, con aparición de un trastorno de la motilidad colónica y de un estreñimiento crónico y grave. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora vamos a hablar sobre los patrones autosómicos de herencia mendeliana. Siguiente diapositiva. Herencia autosómica recesiva. Es una de varias maneras en que un rasgo, trastorno o enfermedad se puede transmitir de padres a hijos. Un trastorno autosómico recesivo significa que deben estar presentes dos copias de un gen anormal para que se desarrolle la enfermedad o el rasgo. Dado que un individuo solamente hereda uno de los dos alelos de cualquier locus a partir de uno de sus progenitores, los homocigotos deben haber heredado un alelo mutante de cada uno de sus progenitores. Siguiente diapositiva. Ahora los trastornos influidos por el sexo. Los hombres y las mujeres presentan la misma dotación de autosomas. Los trastornos autosómicos recesivos muestran generalmente la misma frecuencia de intensidad en hombres y mujeres. Sin embargo, hay excepciones. Algunos fenotipos autosómicos recesivos están influidos por el sexo. Lo que quiere decir es que se expresan en ambos sexos, pero con frecuencias o gravedades distintas. Entre trastornos dominantes, la hemocromatosis, que es más frecuente en los hombres. Este trastorno autosómico recesivo del yeso es más frecuente en él. Aproximadamente el 0,5% de individuos de origen nórdico europeo que son homocigotos para una mutación con cambio de sentido, que sustituye la cisteína en la posición 282 por una tirosina. Como ahí también se puede ver en la imagen, en la calvicie en los humanos, que la calvicie es dominante en los hombres y recesivo en las mujeres. También en las mujeres parece estar relacionada, entre otros factores, con el menor consumo alimentario de yeso, el consumo menor de alcohol y el aumento en las pérdidas de yeso a través de la menstruación. Siguiente diapositiva. La frecuencia génica y frecuencia del portador. Proporción de individuos en una población que tienen una copia única de una variante génica recesiva específica. La frecuencia de portadores a veces también refiere a la prevalencia de las variantes en genes con afecto dominante. El trastorno autosómico recesivo en los niños de raza blanca es la fibrosis quística. Es una de las enfermedades genéticas hereditarias más comunes en los Estados Unidos. También es una de las más graves. Afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo, lo que causa problemas en la respiración y la digestión de los alimentos. Aquí vamos a ver la descripción genética de una población. La frecuencia alélica es la frecuencia relativa de un alelo en una población mendeliana determinada.
La frecuencia genotípica es la frecuencia de cada uno de los genotipos posibles que aparecen en esa población mendeliana determinada. Frecuencia fenotípica es la proporción o frecuencia de los distintos fenotipos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre la consanguinidad. Siguiente diapositiva. La posibilidad de que los dos progenitores sean portadores de un alelo mutante localizado en el mismo locus aumenta de forma considerable si los progenitores están relacionados genéticamente entre sí, de manera que cada uno de ellos podría haber heredado el alelo mutante a partir de un antepasado común, una situación que se denomina consanguinidad. En sí, la consanguinidad se define arbitrariamente como el emparejamiento de individuos que muestran entre sí una relación genética más estrecha que la que existe entre los primos segundos. El riesgo genético que presentan los dependientes de progenitores con consanguinidad no es tan elevado como el que se supone en ocasiones. En lo que se refiere a los matrimonios entre primos y hermanos, los riesgos no solo son las enfermedades autosómicas recesivas, sino también los abortos, los cuadros de fallecimiento en la fase neonal y las malformaciones congénitas. Siguiente diapositiva. Aunque la incidencia del matrimonio entre primos hoy en día baja en muchos grupos de población de los países occidentales, esta práctica sigue siendo relativamente frecuente en algunos grupos raciales, por ejemplo en las familias de las áreas rurales del subcontinente hindú, en otras partes de Asia y en Oriente Medio, en donde el 20-60% de todos los matrimonios tienen lugar entre primos. No obstante, en términos generales, la frecuencia de los matrimonios entre primos y hermanos y de la consanguinidad en general está disminuyendo en muchas sociedades tradicionales. La consanguinidad no es la explicación más habitual de un rasgo autosómico recesivo. El emparejamiento de personas genéticamente no relacionadas que son portadores por azar explica la mayor parte de los casos de enfermedades autosómicas recesivas, especialmente si el rasgo recesivo presenta una frecuencia elevada en la población. El siguiente diapositiva, compañera. Determinación de la consanguinidad. La consanguinidad se determina mediante el coeficiente de endogamia, que indica la probabilidad de que un homocigoto haya recibido los dos alelos correspondientes a un locus a través de un mismo antepasado. También es la proporción de loci respecto a los cuales una persona es homocigota por un alelo procedente del mismo antepasado, una situación denominada identidad por ascendencia. Ahí se puede ver la consanguinidad tiene grados en función del número de generaciones interpuestas en el árbol genealógico. Así, la relación padre-hijo es de primer grado, mientras que la de abuelo-nieto es de segundo grado. El siguiente diapositiva, compañero. Ahora, los grupos sanguíneos humanos. Los anticuerpos son un grupo de proteínas globulares implicadas en la destrucción de sustancias extrañas al organismo. Estas proteínas son producidas por un grupo de células sanguíneas llamadas linfocitos B. Las moléculas que el organismo no reconoce como propias, sino como extrañas, y que son capaces de provocar la síntesis de anticuerpo por parte de los linfocitos B se denominan antígenos. Cada antígeno provoca la síntesis de un anticuerpo específico. La misión del anticuerpo es unirse al antígeno, facilitando con ella la actuación de otros componentes del sistema inmune, encargados de destruir sustancias u organismos extraños. El siguiente diapositiva.
En nuestra especie se han encontrado varios antígenos asociados a las células sanguíneas, lo cual ha permitido establecer lo que conocemos como grupos sanguíneos, que es el sistema ABO y el sistema RH. El sistema ABO, las poblaciones humanas presentan 4 fenotipos distintos en relación con el grupo sanguíneo del sistema ABO. Así podemos encontrar individuos que presentan en antígeno A, en sus glóbulos rojos, fenotipo A, los que portan el antígeno B, fenotipo B, los que tienen ambos antígenos, fenotipo AB, y los que no muestran ninguno, fenotipo O. Además, los individuos con fenotipo presentan en su plasma anticuerpos contra el antígeno B, que llamaremos anti-B, mientras los que tienen fenotipo B llevan anti-A y los que cuentan con fenotipo O manifiesta ambos anticuerpos anti-A y anti-B. El sistema RH positivo negativo, el fenotipo RH positivo se manifiesta por la presencia en los eritrocitos del antígeno RH. Mientras que el fenotipo RH negativo no presenta este antígeno. Sin embargo, en el plasma de los individuos RH negativo solo aparecerá el anticuerpo anti-RH. Si el individuo es expuesto al antígeno RH, el genotipo de este sistema está constituido por 2 alelos que presentan una relación de dominancia. Eso es todo. Voy a dar paso a la compañera. Buen día, doctor. Buenos días, compañeros. Vamos a hablar sobre la endogamia. La endogamia es la producción de descendencia mediante el apareamiento de crianza de individuos o organismos que estén estrechamente relacionados genéticamente por analogía. El término es utilizado también en producciones humanas, pero comúnmente se refiere a aquellos desórdenes genéticos y otras consecuencias que pueden sugerir de relaciones sexuales. En biología, la endogamia se refiere al cruce entre individuos de una misma especie dentro de una población aislada, tanto geográfica como genéticamente. Siguiente diapositiva, por favor. La endogamia es una técnica utilizada en crianzas selectivas. En el criadero de ganado, los criadores pueden utilizar cuando, por ejemplo, intentamos establecer un rasgo nuevo y deseable en el ganado. La endogamia es la producción de descendencia mediante el apareamiento. Así, cuando se crían animales con fines de preservar una especie, una gran preocupación es tratar de emparejar machos y hembras de manera que se garantice la diversidad genética. Siguiente diapositiva. Darwin tenía razón. La endogamia perjudicó a su familia. Charles Darwin llega a tener 10 hijos con su mujer Emma entre 1839 y 1856, y como es natural, temía por la salud de su descendencia. Por sus miedos iban por ellas las preocupaciones habituales de un padre, ya que partía de un cierto sentimiento de culpa. Un pecado original propio que podía provocar que sus hijos fueran enfermizos, o cuando menos más débiles de lo normal. Charles y Emma eran primos hermanos y la consecuencia fueron que 3 de sus hijos de Darwin murieron antes de los 10 años y otros 3 no tuvieron descendencias, aunque se casaron repetidamente. Las bodas entre hermanos o padres e hijos son incesto, y eso no se considera formalmente endogamia. Suele ser tabú. En casi todas las asociaciones
Sin embargo, las bodas entre primos o familiares lejanos sí son considerados endogamia. Siguiente diapositiva, por favor. Trastornos recesivos infrecuentes en grupos genéticamente aislados. Existen numerosos grupos de tamaños pequeños, en lo que la diferencia de algunos genes recesivos en frecuencia es superior a la que se observa en la población genética. Estos grupos, denominados grupos con aislamiento genético, pueden haber quedado separados de los grupos vecinos debido a barreras geográficas religiosas. La herencia denominante ocurre cuando un gen anormal de uno de los padres causa la enfermedad, aunque el gen compatible de otro padre sea normal. El gen anormal denomina, sin embargo, en la herencia recesiva, ambos genes compatibles deben ser anormales para producir la enfermedad. Siguiente diapositiva. Tay-Sachs. Su otro nombre se podría decir lapidosos por gangliósidos infantil. Es una enfermedad potencialmente mortal del sistema nervioso que se transmite de padre e hijo. Heredados frecuentes que distribuye las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. La enfermedad de Tay-Sachs generalmente aparece en personas con una determinada descendencia, como los judíos de Europa. Una sustancia grasosa en el cerebro distribuye las células nerviosas. Por ejemplo, se observan frecuentemente consanguinidad en los padres de pacientes con enfermedades de Tay-Sachs pertenecientes a la población de ascendencia francesa o Canadá, en las que los aldeanos mutantes para esta enfermedad de Tay-Sachs no son frecuentes. Requiere diagnóstico médico. Los síntomas de retrasos en el desarrollo generalmente aparecen en la edad de 6 meses. Los síntomas progresan hasta producir la muerte, generalmente alrededor de los 4 años de edad. Siguiente diapositiva, por favor. La enfermedad de Tay-Sachs ocurre cuando el cuerpo carece de exosaminidasa A. Este es una proteína que ayuda a descomponer un grupo de químicos que se encuentra en el tejido nervioso, llamado gangliósidos. Sin esta proteína, los gangliósidos, en particular los gangliósidos GM2, se acumulan en las células con frecuencia en las neuronas en el cerebro. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad de Tay-Sachs? Las frecuentes de apoyo incluyen los siguientes medicamentos. Hay una serie de medicamentos con recetas médicas para producir los síntomas y prevenir las complicaciones. Por ejemplo, medicamentos anticonvulsivos o antibióticos para una infección, atención respiratoria. La siguiente diapositiva, por favor. Herencias autosómicas dominantes. Una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa se hereda de padre e hijo. La herencia autosómica dominante significa que la afección genética ocurre cuando el niño hereda una sola copia de gen, mutado, cambiado de una de los padres. Si la madre o el padre tiene un gen mutado, el niño presenta una probabilidad de 50% de heredar ese gen mutado. Ahora le paso a la siguiente compañera.
Buenos días, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, el fenotipo con limitación sexual en las enfermedades autosómicas dominantes. Tal como se ha señalado antes, en la relación con la hemocromatosis autosómica recesiva, los fenotipos autosómicos dominantes también pueden presentar variaciones sexuales que se aparentan significativamente de la proporción. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Fenotipo, enfermedades genéticas autosómicas. Las autosómicas dominantes. Basta con que uno solo de los padres tenga el gen anormal para que el hijo herede el trastorno. Autosómicas recesivas. Si ambos padres tienen el mismo gen defectuoso, la enfermedad se desarrollará en los hijos. Siguiente diapositiva, por favor. La herencia ligada al cromosoma X. Este tipo de herencia se refiere a las afecciones genéticas asociadas a mutaciones en los genes del cromosoma X. Un varón que presenta una mutación de este tipo se verá afectado siempre, ya que solo tiene un cromosoma X. En cambio, una mujer que presenta una mutación en un gen de uno de los cromosomas X, pero tiene un gen normal en el otro cromosoma X, por lo tanto, no se ve afectada. Siguiente diapositiva. La herencia recesiva ligada al cromosoma X es una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa de padres a hijos cuando hay mutaciones. En un gen del cromosoma X, en los hombres la presencia de una mutación en un gen del único cromosoma X, causa de la enfermedad. Las enfermedades presentan la afección únicamente cuando la mutación está en ambos cromosomas X. La mujer tiene dos cromosomas X. Cuando el gen mutado ligado al cromosoma X solo está en uno de los padres, las hijas de la pareja por lo general no están afectadas, pero son portadoras porque tienen la mutación en un cromosoma X y el otro cromosoma X es normal. Los hijos estarán afectados si heredan el cromosoma X mutado de su madre, lo que los padres no pueden pasar afecciones recesivas ligadas al cromosoma X a sus hijos varones. Siguiente diapositiva. La inactivación de cromosomas X, compensación de dosis y expresión de genes ligados al cromosoma X. La inactivación del cromosoma X es un fenómeno estocástico que ocurre en la embriogénesis temprana femenina para lograr una compensación de dosis génica respecto a los varones. La inactivación de cromosoma X es un proceso multiepigenético estrechamente ligado al desarrollo embrionario, que involucra el silenciamiento transcripcional de uno de los cromosomas X en las células de hembras mamíferas. La compensación de dosis genética supone un mecanismo de regulación genética que afecta a un cromosoma en los casos en donde se empieza a conocer la base molecular de este proceso. Encontramos que el mecanismo subyacente supone una alteración cromatínica que específicamente afecta al cromosoma X en uno de los sexos. Siguiente diapositiva, por favor. Pedigrís. Los pedigrís se usan para analizar el patrón de herencia de un rasgo particular a lo largo de una familia. Muestran la presencia o ausencia de un rasgo en relación con el parentesco entre padres, hijos y hermanos. Al analizar un pedigrí, podemos determinar los genotipos y identificar los fenotipos y predecir de qué forma se hereda un rasgo en el futuro. La información de un pedigrí hace posible determinar cómo se heredan ciertos alelos, si son dominantes, recesivos, autosómicos o ligados al sexo.
Siguiente diapositiva, por favor. Ejemplo, el rasgo recesivo ligado a X. En este pedigrí muestra la herencia del daltonismo a lo largo de 4 generaciones. El diagrama muestra la herencia del daltonismo en una familia. El daltonismo es un rasgo recesivo ligado al cromosoma X. El alelo para visión normal es dominante y se representa como XB. En la generación primera, ninguno de los padres tiene el rasgo, pero en uno de sus hijos de la segunda generación, que es el 3, es daltónico. Dado que hay padres no afectados que tienen hijos afectados, se puede asumir que el rasgo es recesivo. Además, el rasgo para afectar a más hombres que mujeres. En este caso solo hay hombres afectados, lo que sugiere que el rasgo podría estar ligado a X. Siguiente diapositiva, por favor. El cuadro de Punnett. El tablero o cuadro de Punnett es un diagrama diseñado por Reginald Punnett y es usado por los biólogos para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo particular. Siguiente diapositiva. El cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett permite observar cada combinación posible para expresar los alelos dominantes, representados con letras mayúsculas, y los recesivos con letras minúsculas. Nos muestra que todos los tipos posibles de descendientes que podrían producir en el entrecruzamiento. La probabilidad de que el producto tenga el genotipo con las dos Bs mayúsculas es un 25%, y con una B mayúscula y una B minúscula es del 50%, y con las dos B minúsculas es de un 25%. En caso que todos los genotipos son alelos, por lo tanto todos son conocidos como un Punnett normal o adyacente. Siguiente diapositiva, por favor. En este cuadro, como bien se observa, de un lado se ponen todos los posibles gametos. Con respecto a las características a estudiar, que un progenitor de un lado del cuadro y todos los posibles tipos de gametos del otro progenitor del otro lado del cuadro. Cabe señalar que en el cuadro de Punnett solo muestra las posibilidades para genes. La forma en que los alelos B mayúscula y B minúscula interactúan uno con el otro, afectando la apariencia del producto. Depende cómo interactúen los productos de los genes. Dicho cuadro puede aplicarse a cruzamientos monohíbrido, dihíbrido y trihíbrido. 3 o más pares diferentes de caracteres hereditarios cruzados. Para los genes clásicos dominantes recesivos, como los que determinan el color del pelo de una rata, siendo B mayúscula, y el pelo negro con B minúscula, que es el pelo blanco. El alelo dominante eclipsará al recesivo. Gregor Mendel también creó las 3 leyes de la herencia, como mi compañera lo explicó, que es la ley de la uniformidad, ley de la segregación y la ley de la independencia de los caracteres, donde cada una muestra una característica en especial. Siguiente diapositiva, por favor. En el siguiente ejemplo nos ilustra un cruce híbrido entre dos plantas heterocigotas de guisantes. La R mayúscula representa el alelo dominante sexual activo de la forma redondeada, mientras en la R minúscula muestra el alelo recesivo rugoso, y es el alelo dominante del color amarillo, cuando y es el alelo recesivo verde. Si cada planta tiene el genotipo R mayúscula y R minúscula, la Y mayúscula y la Y minúscula, y los genes son independientes. Estos pueden producir 4 tipos de gametos, como todas las posibles combinaciones sexuadas sería la R mayúscula con la Y mayúscula, la R mayúscula con la Y minúscula, la R minúscula con la Y mayúscula y por último la R minúscula con la Y minúscula. Eso sería toda nuestra exposición, doctor. Muchas gracias.
Bien, está bien la exposición. ¿Hay algunas preguntas? ¿Tienen la palabra el grupo? Bien, jóvenes, no hay preguntas. Si se dan cuenta, hasta acá hemos visto todo lo que viene a ser Mendel. A la siguiente semana igual.